Buenos días. Bueno, pues, ¿qué tal las sesiones ayer? Bien, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a empezar con Amparo Pascual. Durante unos años ha sido jefa de estudios de la Escuela de Arte de Tomelloso, que se llama Antonio López. Digo que para la memoria que no. Y ahora ya ha empezado ahora va a dejar ser jefa de estudios para bueno, maestra, me he apuntado porque este es largo, maestra de taller del Cuerpo de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad de fotografía y procesos de reproducción. Bueno, pues ella va a hablarnos sobre la formación reglada en fotografía, que sí que es un tema pendiente que podríamos tener muchos de nosotros, ¿vale? Entonces os dejo con su ponencia. Bueno, pues gracias Pedro y nada, bienvenidos a todos. Y lo primero es dar las gracias al Club Fotográfico Manchego por invitar a la Escuela de Arte a participar con vosotros de estas primeras jornadas. Y nada, daros la enhorabuena también por haber organizado este evento, por haber reunido tanta gente y ponentes de tan altísimo nivel. Y nada, yo me encuentro aquí un poco como la extraña con el nivel de los compañeros que han venido a daros las charlas. A ver, si también puedo subir un poquito más el tono, ¿mejor ahora? ¿Sí? Vale, yo os voy a hablar de la enseñanza reglada de la fotografía, que como me acaba de comentar un compañero vuestro, es un punto pendiente que tal vez no es que lo tengamos nosotros ni lo tenga ninguno de los fotógrafos, sino que más bien yo creo que es un problema que arrastra el propio sistema educativo. Ahora os voy a hablar un poco, os tendré que hablar lamentablemente de algunas normas y de algunas leyes, porque a fin de cuentas la enseñanza reglada se rige por eso, se rige por la ordenación académica que exista en cada momento. Y lamentablemente ahí yo creo que nunca se ha contado con profesionales para tener un criterio óptimo, sino que se ha venido arrastrando y nunca se ha actualizado ni se ha tomado este tema tan en serio como se debiera. Os voy a comentar que ahora mismo en los antecedentes que tenemos en cuanto a la formación de la fotografía, lo más específico en el ámbito de la fotografía era la especialidad de fotografía artística de las antiguas enseñanzas de artes plásticas y diseño, antes conocidas como graduado en artes aplicadas de oficios artísticos. Algunos de vosotros a lo mejor os suena. Eran las enseñanzas que se impartían cuando las escuelas de arte todavía nos llamábamos escuelas de artes aplicadas de oficios artísticos, y se desarrolló un plan que en su día fue muy avanzado, era lo que se llamó el plan del 63, que subsistió demasiado tiempo tal vez, pero que bueno, que tuvo yo creo que un peso muy específico en lo que fue después el desarrollo normativo posterior. En los antecedentes inmediatos que tenemos sería el plan del 63, como os comento, y la LOCSE. Ahora os hablaré un poquito de ello. En el plan del 63 teníamos que en la fotografía, ahora también os diré que hay muchas disciplinas que de alguna u otra manera tocan la fotografía, pero en aquella enseñanza en la que nos encontramos que en su titulación venía específicamente la palabra fotografía, era el plan del 63, cuya titulación era graduado en artes aplicadas de oficios artísticos en la especialidad de fotografía artística. Esta estructura formativa se basaba en 3 años que eran comunes a todas las especialidades y después 2 años de especialidad. En esos 3 años comunes se hacía una especie de introducción, no llegaba a ser un bachillerato, era una cultura general en ámbitos
comunes a todas las disciplinas artísticas, y después se hacían 2 años específicos para cada especialidad. Había fotografía, decoración, dibujo publicitario, textiles y muchísimas. Había un catálogo inmenso de especialidades que después poco a poco fueron quedando obsoletas y desaparecieron. De ahí, como veis, la norma era del 63, se actualizó un poquito en el 84 y en el 86, y se comenzaron ahí, dentro del ámbito de esta normativa, pero un poco más a nivel experimental, se comenzaron a trazar algunas de las guías de lo que luego fueron ya los módulos o los ciclos formativos, como han venido desarrollándose en los últimos 15 años, o ya casi para 20. Todos conocemos en torno a 1990 la gran revolución formativa, con todo lo que ya sabéis de éxitos y de fracasos que tuvo la LOCSE, o que ha tenido la LOCSE, que era la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo. Ahí ya estableció un sistema que es el que se ha venido manteniendo, el que mantuvo la LOE y el que posiblemente mantendrá la LOMCE si se llega a aprobar, etcétera, etcétera. Ahí voy a dejarlo en el aire, ¿vale? Voy a llegar hasta la LOE, que es lo que conocemos. Pero sí que es cierto que planteó la LOCSE este sistema, que es el que se ha venido manteniendo y que yo creo que fue un acierto en su día, que deberíamos haber evolucionado más. Por supuesto hay que mantener esto, pero creo que no es suficiente. La LOCSE lo que nos planteó eran los ciclos formativos de artes plásticas y diseño en 2 niveles educativos, en el de grado medio y en el de grado superior. En el ciclo de grado superior, ya centrándonos en lo que sería la fotografía, nos encontrábamos dentro de una familia un poco confusa, que era la familia profesional de diseño gráfico. Sabéis que tanto las enseñanzas de artes plásticas y diseño como las enseñanzas de FP, de formación profesional, se basan en áreas de conocimiento que se llaman familias profesionales, y dentro de cada familia profesional aparecen distintos ciclos formativos desarrollados con ese ámbito, ¿no? Relacionados con ese ámbito. En nuestro caso, en el ciclo superior de fotografía artística, estábamos metidos en una familia que se llamaba diseño gráfico, junto con gráfica publicitaria e ilustración. Dentro de una familia profesional sí había ámbitos comunes, pero había otros ámbitos que desde luego no pertenecían específicamente a esa etiqueta de diseño gráfico. Pero bueno, ahí pervivíamos y hemos estado muchos años. Esta titulación, que contemplaba la LOCSE por primera vez, era el técnico superior en fotografía artística, equiparable y en muchos casos común a todas las ramas de FP, pero con algunas diferencias porque entran dentro de lo que se llaman enseñanzas de régimen especial, junto con la música y la danza. Y también otra vía que apuntó ya la LOCSE en el año 90 fue la consideración de unos estudios superiores en el ámbito del diseño, eran los estudios superiores del diseño, que les contemplaba por primera vez una equivalencia total a diplomatura universitaria. Desde que se publica la ley, las leyes tienen un recorrido muy largo y siempre llegan los últimos, es de hecho a las enseñanzas artísticas, somos siempre una minoría. Entonces la ley aparece en el 90, se va desarrollando primero todo lo que es el sistema de educación obligatoria, después posobligatoria, etc. Después se desarrollaron los ciclos formativos de las familias de formación profesional y por último 5, 6, 7 años después, en torno desde el 95 hasta el 98, se fueron desarrollando los currículos de las distintas enseñanzas que había contemplado esta ley. Es decir, que íbamos con un atraso ya de unos 7 u 8 años. Vamos siempre bastante detrás. Y ahora veréis que seguimos así. Entonces, cuando se desarrollan estos currículos, comienzan ya a implantarse los ciclos de la LOCSE y aparecen ya estos estudios de fotografía artística. Y lo que os decía que es interesante de los estudios superiores de diseño es que por primera vez aparecen disciplinas del ámbito de las artes plásticas más o menos ligadas a la fotografía, en este caso solamente diseño, con ese rango de diplomatura universitaria. Aunque no se estudiara en la universidad, aunque fuera un ámbito no universitario, sí que se le daba el mismo nivel académico. Y a partir de ahí yo creo que nos hemos que quedar con esa reflexión porque después lo volveremos a retomar en otra diapositiva que os pondré. El marco normativo actual. En el 2006 aparece la LOE
que actualiza o quiere actualizar alguno de los fracasos o de las lagunas detectadas en la LOCSE, y aparece la LOE. Vuelve a reestructurar todo el sistema educativo y en este caso ya va apuntando hacia competencias, hacia desarrollo de habilidades, hacia otros sistemas metodológicos que eran los que se empezaban a vislumbrar en Europa. Ya se había producido la Declaración de Bolonia y ya teníamos que ir un poco convergiendo con otros países en todos los ámbitos educativos. Entonces, sí que contempla aquí ya en la ley de 2006 que las enseñanzas artísticas son el conjunto de enseñanzas del sistema educativo que tiene como finalidad proporcionar una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, de la danza, de las artes plásticas, el diseño y la conservación de bienes culturales. Y además, una cosa muy importante que al principio, bueno, nos puede pasar un poco desapercibida, pero creo que tiene un gran valor, es que ya establece lo que se llama el ámbito europeo de educación superior y ya nos incorpora ahí, en ese espacio de educación superior. Ahí incorpora los estudios universitarios, la enseñanza superior de formación profesional y la enseñanza superior de artes plásticas y diseño. Y eso tiene muchas ventajas, como ahora veremos, aunque sigue sin ser suficiente, pero ya nos va dando ventajas. Aquí os pongo este cuadro para que veáis un poco el organigrama de lo que os estaba comentando. En las enseñanzas artísticas desarrolladas por la LOE tenemos toda esta estructura de enseñanzas elementales, y en este caso solo afectaría a música y danza. Enseñanzas artísticas profesionales ya asocia por primera vez estos ciclos formativos de artes plásticas y diseño, herederos del plan del 63, lo asocia con un rigor profesional. Y establece los ciclos de grado medio, los ciclos de grado superior y las enseñanzas artísticas profesionales de música y danza. Y además crea estas enseñanzas artísticas superiores y si os acordáis en la ordenación anterior, como os comentaba, mientras que en la LOC se decía que era equivalente a diplomatura universitaria, como la diplomatura con el plan de Bolonia desaparece, ya nos dan a esas enseñanzas artísticas superiores de diseño el rango de equivalente a grado universitario. Ahí sería un problema. Esta ley es publicada en el 2006 y contempla, por así decirlo, la estructura general de todo el sistema educativo. Pero después, mediante distintos reales decretos, se tiene que ir desarrollando cada enseñanza. Y a su vez, después de esos reales decretos, cada comunidad autónoma tiene que desarrollar el decreto propio de esa comunidad. Pero bueno, cuando se plantea este Real Decreto 2006, establece que estas enseñanzas artísticas superiores no universitarias son equivalentes a todos los efectos a grado universitario. Con lo cual, en el 2010, cuando se desarrollan estos estudios en el decreto, aparece, en el caso de diseño, el Real Decreto que desarrolla los grados en diseño en 4 ámbitos. Desarrolla en diseño la especialidad de gráfico, de producto, de moda y de industrial. En lo que serían estudios superiores, enseñanzas superiores de artes plásticas, desarrolla cerámica y vidrio, y en la parte de conservación y restauración desarrolla pintura, escultura, textiles, bienes arqueológicos y restauración de documento gráfico. Esto, que es el equivalente a grado, cuando se publica el Real Decreto, el ministro en aquel momento, que era Gabilondo, lo publica como grado en diseño. Con lo cual, por primera vez nos encontramos un grado fuera del ámbito universitario y específicamente en el área de artes plásticas. Y en ese momento se nos invita a las escuelas y a parte del sector educativo a participar en el desarrollo de los currículos de cada una de estas especialidades. Y también la ley dejaba abierta la posibilidad a que las administraciones educativas desarrollaran otras especialidades. Y ahí es donde vimos la puerta abierta para desarrollar un futuro grado en fotografía, que estaría, si Dios quisiera, aquí. Es decir, no podemos crear otra rama nueva, pero sí podríamos, dentro de las ramas creadas, no en la de diseño, sino en la de artes plásticas, que apareciera con un rango equivalente al grado universitario. Con otro problema adicional, y es que después de estar publicado este Real Decreto en el que se contempla como tal grado en diseño, una universidad en concreto, porque no quiero tampoco hacer una crítica, una universidad en concreto
impugna o lleva a juicio este Real Decreto, alegando que no puede ser un grado fuera del ámbito universitario. El juez estudia en aquel momento toda la normativa que había desarrollado la LOE, como os decía, y se queda un poco allá a medio camino. Y finalmente determina que no nos podemos llamar grado en unas enseñanzas que no estén en el ámbito universitario, aunque sí reconoce el espíritu de la ley de esa equivalencia a grado universitario. Con lo cual, a todos los efectos, estas enseñanzas son equivalentes a grado universitario, con la posibilidad, con posterioridad, al concluir estas enseñanzas artísticas superiores, de cursar un máster oficial y la posibilidad de cursar un doctorado y pues incluso poder cursar una cátedra o poseer una cátedra. Pero ya no nos permiten esa denominación de grado como tal, sino que tenemos siempre la coletilla de equivalente a tal, que es un problema para todos los que nos dedicamos al mundo de la fotografía, porque estamos todos cansados de ser equivalente a o equivalente a FP, equivalente a grado. Deberíamos ser lo que somos sin ser equivalentes a nada, ¿no? Que sería, yo creo, el ideal para todos nosotros. Entonces, bueno, esto por el momento no se ha podido hacer, con lo cual no llegamos a este rango académico por el momento. Pero sí tenemos el grado superior, ¿correcto? Y además, que aquí es una gran ventaja, aunque al principio pasa un poco desapercibido, es que estamos dentro de este espacio europeo de educación superior, ¿vale? Que sí que es importante. Aquí lo vemos de otra manera, este organigrama, este es el que publica el Ministerio de Educación en su web. Para los que no conozcáis mucho el sistema educativo, porque en función de los que tenemos hijos de nuestra edad los conocemos más, pero si no, todo lo que hicimos EGB y BUP y COU, pues nos perdemos un poco, ¿no? Entonces lo repasamos si queréis. Tenemos en el ámbito de educación secundaria, termina en la ESO, que sería como la enseñanza específica, nuestro equivalente, nuestro día a la EGB, solo que ahora se acaba con 16 años, y al acabar aquí nos encontramos con estos caminos. O bien hacemos un ciclo de grado medio de FP, o bien un ciclo de grado medio de artes plásticas y diseño, que también os comento que funcionan muy bien y que están dando una formación muy sólida a chicos que estaban un poco a veces fuera del sistema educativo y que han servido para que estos chicos, a través de este ciclo de grado medio, retomen ciclos de grado superior y encaminen una vía académica, y también en otras enseñanzas como técnico deportivo de grado medio. Si no se toma este camino del título de técnico, se puede tomar este camino del bachillerato con primero y segundo, en el que aparecen las especialidades de artes, ciencias y tecnología, humanidades y ciencias sociales, que posiblemente se mantengan esas tres vías. Si se aprueba o no se aprueba, nos dirá la ley. Finalizados estos estudios, si hemos terminado el bachiller, podríamos acceder a un ciclo de grado superior, de FP, de artes plásticas y diseño, o de un técnico deportivo, técnico superior. Y también se establecen pasarelas desde estos ciclos de grado medio, en muchos casos mediante una prueba adicional para poder acceder a los ciclos de grado superior, o bien vía de bachillerato. A su vez también en este punto de inflexión, cuando termina el chico el bachiller, puede pasar a los estudios de grado, y además ahora aparece con los estudios de grado y con la desaparición de las antiguas licenciaturas esta graduación de la enseñanza académica en grado y posgrado y finalmente el doctorado. Y aquí en este nivel de equivalencia con los estudios de grado aparecen las enseñanzas que os decía en los ámbitos de diseño, artes plásticas, conservación, arte y música. Y con el reconocimiento de toda su posterior vía académica con los estudios de posgrado. Correcto, por aquí sería el nivel y es donde yo creo que nos deberíamos encaminar desde las distintas áreas relacionadas con la fotografía a exigir a las administraciones estar aquí, estar en esta parte de la equivalencia a grado universitario o, por qué no, ser grado directamente. Respecto a lo que os decía de la importancia del Espacio Europeo de Educación Superior, ya sabéis, la Declaración de Bolonia se firmó en el 99 y se fue desarrollando con posterioridad. Y finalmente lo que sí es cierto es que su función no es el homogeneizar, el regular absolutamente toda la formación a nivel europeo,
sino más bien el equiparar, el que sea un sistema de comparación, de equivalencias, y que sea también un sistema de reconocimiento para la movilidad de la gente. ¿Cómo nos ha afectado esto a nuestras enseñanzas? Pues a través del crédito ECTS. En los nuevos ciclos, que ahora os comentaré, porque sí que os he explicado antes un poquito de la LOE, que aparece en el 2006. Y como siempre os digo que llevamos retraso, todo el sistema educativo que estableció la LOE en el 2006, que comenzó en niveles educativos obligatorios a implantarse pues, inmediatamente, casi, en los ciclos de artes plásticas y diseño es en el último sitio en el que ha llegado. De hecho, en este curso escolar acabamos de comenzar la implantación de los ciclos LOE, como veis, pues 7 años después. Esta implantación, por fin, de los ciclos que establecía la LOE y ya relacionados en el ámbito de la educación superior, lo que ha traído consigo es que todo el establecimiento de los currículos vaya en créditos ECTS. Anteriormente los créditos, en cualquier estudio, cuando se decía que una asignatura tenía tantos créditos, estaban referenciados solamente a las horas presenciales del alumno en clase. Pues, normalmente eran 10 horas por cada uno de los créditos. Si una asignatura tenía X créditos, pues X por 10 y te salían las horas de clase de esa asignatura, horas de clase anuales, ¿vale? En el crédito ECTS cambia no solo el sistema de medirlo, sino también va relacionado con un cambio metodológico. Este cambio metodológico supone que no se cuenta el aprendizaje del chico por las horas que se pase dentro del aula, sino que tiene también en cuenta el trabajo que destina fuera del aula, que en el ámbito de la fotografía es fundamental, a investigar, a desarrollar proyectos, a desarrollar trabajos, a acostumbrarse al manejo técnico de los elementos, etc. Con lo cual tiene un porcentaje de presencialidad y un porcentaje de trabajo autónomo. Cada uno de los créditos ECTS en todas las enseñanzas, en toda Europa, equivalen a 25 horas de trabajo. Pero estas 25 horas de trabajo son horas de trabajo reales del alumno. En función de cada tipo de asignatura tendrá una mayor o una menor presencialidad. Si tenemos un elevado alto de presencialidad es porque posiblemente estemos hablando de una asignatura teórica. Entonces, de esas 25 horas de trabajo del alumno, pues posiblemente estén a lo mejor 20 o 18 relacionadas, implantadas en el centro educativo, y el resto horas de estudio para preparar exámenes, etcétera, del chico en casa. Si tenemos una asignatura más práctica, dentro de esas 25 horas, el chico, a pesar de tener a lo mejor el mismo número de créditos en una asignatura, si el carácter de esa asignatura, como en muchas de las áreas de la fotografía sucede, es teórico-práctica, tendrá menos carga lectiva en el centro educativo, pero tendrá más horas de trabajo autónomo. Estará establecido que esa asignatura requiere un trabajo fuera del centro educativo que después se supervisará, ¿vale? Este crédito ECTS según puede variar, oscilar entre 25 o 30 horas. En el caso de los ciclos nuestros de fotografía está referenciado a 25 horas de trabajo del alumno. Como os decía ya, se acaban de publicar, a lo largo del 2012 se fueron publicando los segundos ciclos de artes plásticas y diseño referenciados a la LOE. Los primeros se publicaron en 2010, que fue la familia de cerámica, y el año pasado se cambió la denominación de la familia profesional, y yo creo que fue un poquito más amplia, un poco más generosa, y se llamó familia de comunicación gráfica y audiovisual. Y aquí ya nos encontramos un poco más ubicados, ¿no?, con esta denominación. Y aparecen, además de los ciclos que teníamos, que era fotografía, gráfica publicitaria e ilustración, aparece animación, cómic, fotografía, gráfica audiovisual, gráfica impresa, gráfica interactiva, publicitaria e ilustración. Es decir, el ciclo de gráfica publicitaria se disecciona en varios, aparecen otras disciplinas que también estaban más o menos en el ámbito de la ilustración, y fotografía aparece como tal, ya no como fotografía artística, que era la anterior denominación, sino sencillamente fotografía. Y el Real Decreto aparecido en el 2012, va a ser prácticamente ahora un año, sí que obliga a que el ciclo se implantara en este curso escolar, en el 2013-2014. Para ello, después de este Real Decreto, le correspondía a las administraciones educativas
desarrollar la norma autonómica para regular estos decretos. Como sabéis ya, a nivel estatal, siempre cuando aparece una norma, un currículum, aparece lo que se llama el decreto de mínimos, te establece unos condicionantes, determina el título, te obliga a una serie de asignaturas obligatorias, pero deja un porcentaje abierto para que las distintas comunidades autónomas pues tengan una cierta flexibilidad a la hora de organizar las enseñanzas. Ahora mismo en Castilla-La Mancha tenemos por ahora desarrollado un borrador, pero este borrador, aunque todavía no ha sido publicado, sí se nos ha obligado mediante instrucciones a los centros educativos a que se empiece a implantar ya. Ahora mismo en la Escuela de Arte y en todas las escuelas de arte de Castilla-La Mancha, ahora os diré en cuáles está el ciclo, se está implantando primero según la ordenación LOE, pero está en vías de extinción segundo con la ordenación LOCSE y el proyecto final, que era la estructura que teníamos antes. Antes teníamos 2 cursos académicos completos y prácticamente un poco más de medio curso para desarrollar el proyecto final. Ahora, como veréis, esta es la estructura de nuestro nuevo ciclo formativo de fotografía. No está publicado, pero es un decreto casi cerrado. Y esta sería la distribución de las distintas materias. Tenemos fundamentos de la representación y la expresión visual, es toda una parte de dibujo artístico, técnicas gráfico-plásticas, mezclas de materiales, un poco en apoyo de la fotografía y también para facilitar una visión más plástica, más creativa, más participativa en la fotografía, no solo en cuanto a toma, en cuanto a técnica, ¿no? Después tenemos teoría de la imagen, 2 horas en primero, medios informáticos, que aparece por primera vez porque ya sabéis que la anterior ordenación era antigua y no contemplaba nada digital. Sí que es cierto que a pesar de que los currículos no contenían temas referentes a aplicaciones informáticas, a nivel de aula, en lo que es la programación de aula, se iban incorporando porque al final, bueno, pues una cosa es la norma, tus mínimos los tienes que dar, pero luego al final el día a día es lo que se impone y los currículos tienen que ser efectivos, los chicos tienen que salir y tienen que ponerse a trabajar. Entonces se iba incorporando de manera paulatina, pero ahora ya sí que está reconocida la asignatura de medios informáticos en primero y un poco distinto, aplicaciones informáticas en segundo, ¿vale? 3 horas. Tenemos historia de la fotografía, 2 horas en primero, 1 hora en segundo, teoría fotográfica, 3 y 3 horas, 3 en primero, 3 en segundo, técnica fotográfica, 4 horas en primero, 7 en segundo, aplicaciones solamente en segundo, lenguaje y tecnología audiovisual, 3 horas en primero, 6 en segundo, inglés técnico, que ahora mismo no estaba en el decreto de mínimos, pero Castilla-La Mancha obliga a que todos los ciclos formativos tengan inglés, y tenemos 3 horas en primero, proyectos de fotografía, 4 horas en primero, 8 horas en segundo, formación y orientación laboral, 3 horas en primero. Aparece también esta asignatura nueva que no venía en el Real Decreto, que se llama Iniciación a la Actividad Empresarial, el segundo del ciclo. Y después tendríamos la formación en centros de trabajo, lo que llamamos la FCT, las prácticas en empresa, vamos. Y el proyecto integrado lo tendríamos también en el último trimestre de segundo curso. Esto tiene su parte buena y su parte mala. La parte mala que teníamos antes es que el chico al final eran 3 años, 3 cursos académicos, eran 2 cursos académicos y el proyecto era un proyecto muy denso, muy elaborado, ahora veréis, llevaba mucho trabajo y prácticamente consumía pues hasta febrero, y entre que lo exponían, porque después el proyecto tiene una defensa pública, etcétera, te consumía un año porque al final tampoco podías hacer otra cosa, con lo cual te ibas a 3 cursos académicos casi. Ahora mismo la ventaja es que en 2 años concluyes todo, concluyes la práctica y el proyecto final. ¿Cuál será el problema posiblemente? No lo sabemos aún porque estamos en primero, pero ahora os enseñaré algunos ejemplos de proyectos finales de otros años y no sé si con el tiempo del que van a disponer los alumnos se podrá llegar a estos niveles de amplitud de los proyectos. Aquí tenemos a algún alumno que está de hecho en ello, tenemos antiguos alumnos también entre nosotros y realmente el proyecto final era denso, la gente invertía, otro antiguo alumno, invertía mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo y se llegaban a alcanzar cotas muy altas de calidad.
ahora mismo tiene esa ventaja, ¿no? En cuanto que, bueno, terminas con 2 años académicos, no sabemos bien cómo funciona el proyecto final, ¿no? Tendremos que esperar un tiempo para verlo. El ciclo de grado superior de fotografía Castilla-La Mancha lo tenemos en Tomelloso, como sabéis, pero lo tenemos también en Cuenca, en Albacete y en Talavera de la Reina. Lo tenemos distribuido en estas escuelas de arte. Sí que mucha gente me pregunta, bueno, ¿y no lo impartís por la tarde? ¿Estaría interesante? Por ahora no sé si en otras escuelas, si informaros que me está interesado, pero en casi todas las escuelas es en horario de mañana, prácticamente toda la mañana, de 8 a 3 o de 8 a 2. Y también para no estar siempre mirándonos el ombligo, ¿no? En el ámbito de las escuelas de arte, pues he querido ver qué sucedía con la fotografía en la formación profesional. Entonces, no lo conozco porque no lo he impartido nunca, pero sí que mirando la anterior ordenación, según la LOCSE, la familia de formación profesional se llamaba Comunicación, Imagen y Sonido. Y aparecían estas especialidades, que eran técnico en laboratorio de imagen, evidentemente orientada a fotografía, técnico superior en imagen, lo mismo, después producción, realización y sonido. Pero teníamos aquí 2 ciclos muy vinculados, muy cerca de la fotografía, aunque la palabra fotografía no aparece en la titulación, pero vamos, prácticamente enseñanzas muy próximas a la fotografía. En la nueva ordenación LOE, que es la que ahora mismo está ya implantada, porque la FP se implantó antes que nosotros, tenemos estas especialidades, estas que os pongo aquí arriba. Técnico en vídeo, disjockey y sonido. Técnico superior en animación 3D de juego y entornos interactivos. Técnico superior en iluminación, captación y tratamiento de imagen. Técnico superior en producción de audiovisuales y espectáculos, en realización de proyectos audiovisuales y espectáculos, en sonido para audiovisuales y espectáculos. Este creo que es el que más se está mirando también. No tenemos internet, pero bueno, os había puesto el enlace. Si luego Pedro quiere colgar el PDF en el blog para que podáis acceder, bueno, pues accederíais ahí a toda la información. También aquí cuando aparece el icono del ministerio, lo tengo aquí porque es un enlace a la página oficial, ¿vale? Por si queréis ver alguna estructura de la normativa, etcétera. Este sería, evidentemente, el más próximo a la fotografía, el que desarrolla todo lo que es captación, iluminación y tratamiento de imagen. Posiblemente más bien orientado a iluminación, no solo en fotografía, sino también en cinematografía, en audiovisuales, etc. ¿Vale? Es decir, en un campo que abarca la fotografía, pero también con una perspectiva más amplia. Pero también que sepáis que existe este nuevo ciclo. Y estos sí que desaparecieron. Y ahora resulta, ¿y qué pasa con el grado de fotografía? ¿No lo tenemos? Pues se ha producido para mí una laguna normativa en lo que sería la enseñanza pública de la fotografía. ¿Por qué? Porque mientras que las universidades de manera genérica no han desarrollado un grado en fotografía, sí que es cierto que toda la norma que regula el funcionamiento de la universidad permite que las universidades, cada una de ellas individualmente, ya no a nivel estatal, sino de manera individual, cada universidad proponga un título formativo, un grado en un área concreta, y hay un organismo que se llama la ENECA, que es el encargado de validar ese currículum y validar ese sistema formativo. Lleva unos trámites, lleva unas exigencias, unas normativas, etcétera, pero si finalmente cualquier universidad eleva una propuesta de una titulación y la ENECA lo aprueba, esa universidad lo implanta y es un grado universitario con toda su validez normativa. No os he comentado antes que en nuestras enseñanzas, en el ciclo formativo de grado superior, tenemos 120 créditos ECTS, ¿vale? Y otra de las ventajas también que se me ha olvidado comentaros es que el crédito, además de reconocer el trabajo del alumno fuera del aula, que era algo que nunca se reconocía y de hecho quedaba un poco en manos del profesor si te daba mucho trabajo, poco trabajo para casa, o si no te lo reconocía o si te lo reconocía, ahora mismo eso ya está estipulado. Y cada asignatura tiene ya su porcentaje de horas de clase y el porcentaje de tarea que le puede mandar al chico fuera, ¿no? Esto, el que sea el crédito CTS, nos permite dos ventajas fundamentales. Una de ellas es la movilidad del alumnado.
Ahora mismo nosotros solamente movíamos alumnado de lo que eran las enseñanzas equivalentes en aquel momento a diplomatura, ahora a grado universitario, y estos equivalentes a grado universitario, que era el rango académico más alto, era el que se movía e intercambiábamos con otras escuelas, con universidades, etc. Con la normativa actual, al estar reconocidos los créditos en ECTS, tenemos la posibilidad de mandar a un alumno a cualquier universidad, a cualquier escuela de arte, a cualquier centro educativo, porque ya está estipulado en una normativa europea. Entonces, mediante el programa europeo, tiene un reconocimiento de ECTS y se establecen unas tablas comparativas. Y el alumnado en ese sentido sí que sale ganando. De hecho, ya hemos tenido chicos que se van a ir a cursar, tenemos convenios con escuelas en Portugal, en Catania, en Turquía, queremos abrir una para el próximo año para París. Es decir, el alumno puede cursar el primer año en nuestra escuela y el segundo curso sí que exigen que hayas cursado ya primero, y el segundo curso en otra universidad o en otra escuela europea sin ningún problema. Esa es una de las ventajas de los créditos ECTS. Otra segunda ventaja es que los créditos ECTS quedan reconocidos en un documento europeo que se llama Suplemento Europeo al Título. ¿Qué significa esto? Que la formación a lo largo de toda nuestra vida se nos va a ir reconociendo, y se nos reconoce y se nos va sumando. Y además se reconoce no solo a nivel español, sino que en el momento que está el crédito ECTS, automáticamente ya la tiene reconocida en todo el ámbito europeo. Con lo cual después, a nivel de reconocimiento de créditos, a nivel de optar a cualquier beca, a nivel de cursar otros estudios en otra área, es decir, tenemos un suplemento europeo que va estableciendo todo lo que hemos cursado, siempre y cuando eso que hemos cursado se los haya reconocido en ECTS. ¿Vale? Ahora lo comentaremos también. Entonces sí que existe el grado en fotografía, pero existe en contadísimas excepciones. Tenemos en la Universidad Politécnica de Cataluña un grado en fotografía y creación digital, sí que es oficial y es una universidad pública. Después tenemos una experiencia formativa, no sé qué tal estará yendo, que ha hecho la Universidad del Rey Juan Carlos, que es, como sabéis, la universidad pública la más moderna que hay en Madrid. Ha hecho una experiencia formativa de implantación del grado en fotografía, pero en colaboración con una entidad privada, que sería la Escuela ATAI. La Escuela ATAI de Artes y Espectáculos tiene una experiencia formativa, sobre todo en lo que eran ciclos formativos, especialmente en los de formación profesional, y ahora mismo está siendo la plataforma para poder realizar el grado en fotografía en la Universidad Rey Juan Carlos. Y ojo, a partir de aquí, todo que si pone grado, que si pone máster, que si pone... la mayoría es no oficial. Entonces, por ejemplo, en la IDEF, que aparece como grado superior, graduado superior, nos aparece el superior, nos aparece el grado, el graduado, pero aquí en este caso, aunque sean unas enseñanzas de 4 años, es un título propio, no es oficial. ¿Correcto? Eso pues puede tener un peligro, y es que a la hora de poder aspirar después a un máster, a un doctorado, a una oposición, a cualquier requerimiento oficial, tú no tienes ese grado. A nivel formativo, posiblemente sean excelentes, eso está fuera de lugar, ¿no? Pero tenéis siempre que valorar, y yo creo que gran parte de vosotros habrá hecho cursos, porque aquí estamos hablando de la enseñanza reglada, pero la enseñanza no reglada en el ámbito de la fotografía es fundamental. Yo la apoyo muchísimo, he ido a muchos cursos, he asistido a muchos cursos, he aprendido con profesionales magníficos y he compartido con alumnos, con otros compañeros, esa experiencia formativa. Y sí que la apoyo siempre, dependiendo evidentemente, sabiendo qué referentes tenemos y dónde vamos y qué trayectoria tiene esa escuela y quién es el ponente que nos va a dar la clase, pero al final la veo como un complemento a una enseñanza reglada, la veo como una especialización. Después lo dejo para el final, otra conclusión que quería llegar. Más grados relacionados con la fotografía: Bellas Artes y Comunicación Audiovisual. Sus objetivos últimos no son la fotografía como tal, como enseñanzas, pero el alumno en sí mismo puede decidir hacia dónde lo aplica. Entonces,
podemos encontrarnos magníficos fotógrafos que vienen de Bellas Artes o de comunicación audiovisual. En un caso es unas enseñanzas más destinadas a un arte especulativo, más creativo, pero ¿por qué no? Vinculados a fin de cuentas a la fotografía, y en comunicación audiovisual también más amplio, más a nivel de comunicación, en muchos casos de realización, de dirección de arte, dirección de fotografía, etc. Pero a fin de cuentas también en el ámbito de la fotografía. Serían otros 2 grados relacionados con la fotografía, aunque en su denominación no apareciera como tal la palabra fotografía. Y si que hablamos del grado, pues tenemos que hablar del posgrado, es decir, tenemos que seguir toda la trayectoria formativa que la enseñanza reglada nos permitiría. El posgrado estaría en las áreas del máster y del doctorado. El posgrado, pues lo primero que tendríamos que ver cuando nos vamos a apuntar a un máster, cuando nos ofrecen un máster, o si se nos ocurre realizar un máster, o a nuestros hijos o a un familiar. Tendríamos que ver la diferencia entre el máster profesional y el máster oficial universitario. Aquí, cuando pinche Pedro la ponencia, podréis llegar a algunas páginas en las que vienen alguna información adicional. Os lo resumo muy brevemente. El máster profesional, aunque esté impartido en muchas universidades o en escuelas universitarias, su finalidad es profundizar en áreas específicas de conocimiento. Y por norma general, este máster tiene un director de máster, un coordinador, que es el que determina si este máster está destinado solamente a licenciados, a graduados, o permite la entrada, que es lo normal, a cualquier profesional con formación específica, con reconocido currículum en ese área, es decir, que tenga experiencia. En este caso, el máster profesional es una vía formativa magnífica para también especializarnos, para terminar de asentar algunos conocimientos, para incidir más en un área específica de nuestra formación, etc. Y sobre todo está orientado a eso, a nuestro trabajo profesional. Bien porque somos profesionales y a través del máster ampliamos nuestros conocimientos, o bien porque somos estudiantes y queremos tener un paso previo antes de saltar al mundo profesional, queremos especializarnos más. Y después sería el máster oficial universitario. Este máster oficial son los que pueden dar salida hacia los estudios de doctorado. Ambos, por así decirlo, están reconocidos, porque el máster profesional también puede que tenga un reconocimiento en créditos ECTS o no. Yo recomiendo que si hacéis en algún momento un máster, hagáis siempre uno que tenga ECTS. Lo normal es que los máster, sobre todo en el máster profesional, tengan solamente nuestro requerimiento de entrada sea pues mandar un currículum, mandar nuestro book o mandar un enlace a nuestra web, es decir, que comprueben que realmente nos dedicamos a eso o que conocemos ese área. Pero no todos ofrecen, aunque esté respaldado por una universidad, no todos ofrecen el reconocimiento de crédito ECTS. En muchos casos te lo reconocen en horas, que está bien también, que al final tenemos que ver qué institución nos ofrece esa formación, qué ponentes o qué docentes tenemos en esa institución, qué reconocimiento internacional y al final qué nos ofertan, ¿no? En cuanto a reconocimiento objetivo, no subjetivo. Y el reconocimiento más objetivo que hay es horas o créditos. Ese es lo que al final queda un poco ahí como reglado, ¿no? Como en el ámbito de la charla que os estoy dando. Entonces siempre, como norma general, en cualquier formación que hagáis, como mínimo que os reconozcan las horas. Hacéis un curso de formación en el ámbito que sea, que haya un certificado que os reconozcan siempre el número de horas. Es positivo para vosotros, es bueno que nos aparezcan siempre el número de horas. Pero más aún, sí nos lo pueden dar en créditos, ¿vale? Porque eso formará siempre parte de nuestro suplemento europeo del título, que lo normal es que nunca lo formalicemos, no tenemos el suplemento, pero si de pronto me quiero ir a vivir a cualquier país europeo y quiero allí formarme para cualquier cosa, puedo traducir todo lo que yo haya cursado y automáticamente estaría reconocido en un documento con validez en ese país. Hay otros máster magníficos a nivel de calidad, magníficos. Todos, no sé, imagino conocéis el de EFTI, el de TAI, el de ISABA, el de IDEP, magníficos.
pero no tienen reconocimiento. Entonces, es el alumno el que pone en una balanza la inversión que va a hacer, los ponentes que le van a dar clase, la formación que va a recibir, la experiencia vital que va a suponer para él, con su, por así decirlo, reconocimiento oficial. Es una decisión del alumno. ¿De calidad? Maravillosos. Ahora, no son reglados. Entonces, es una elección siempre. Aquí os he puesto unos ejemplos de un máster oficial de la Universidad de Valencia y un máster profesional, por ejemplo, en la UCAM, en Murcia. No hay muchos más, en cuanto a universidades, no hay demasiados más. Ya lo que hay son más en ámbitos de dentro de comunicación, distintas áreas de comunicación, o dentro de comunicación en el área de fotoperiodismo, alguno en La Rioja, pero con una perspectiva más amplia, no específicamente fotográfica. Y otra titulación sería esta, experto universitario en fotografía. También viene destinado, bueno, no os he dicho que en estos máster lo normal es que vayan desde 50 créditos hasta 120 créditos, eso sería lo normal. Normalmente se debería cursar en un año, máximo 2 años, si son de 120 créditos, pero la mayoría de los másteres suele rondar los 60 créditos y cursarse en un año. Y aquí en el experto universitario rondan entre 20 y 40 créditos FTS. También la filosofía es similar al del máster profesional, que son especializaciones en áreas concretas. Y también el requerimiento de entrada o es una titulación o es una labor profesional desarrollada en el ámbito de la fotografía, y con esto ya tendrías el nivel de entrada. También os recomiendo que si hacéis esto, a ser posible que exijáis y que tengáis reconocimiento en FTS. Ahora mismo conozco estos 3. Estos 2 tienen reconocimiento FTS, este no, pero también es magnífico a nivel de calidad. Es decir, que lo que os comento no es ninguno mejor ni peor, sino que sepáis muy bien qué es oficial, qué es no. Si tengo reconocimiento de créditos o no lo tengo. Y al final elijáis vosotros en el que pensáis que mejor os vais a formar. A lo mejor nos vale la pena por los ponentes o por esa institución pues no tener reconocimiento y chimpún, y tienes esa experiencia formativa, ¿no? Y eso que te llevas. Y como conclusión, pues creo que, no sé vosotros, y también me gustaría que si alguno queréis comentar algo a este respecto, yo en lo personal creo que se ha quedado la fotografía un poco en tierra de nadie, y lo más alto a nivel académico que tenemos específicamente y a nivel público y como enseñanza gratuita es el ciclo de grado superior de fotografía, que es el técnico superior en fotografía. Ahora mismo creo que de ahí tenemos la mayor parte de los profesionales que hay en este país. Creo que el nivel de profesionalidad es altísimo. Y además considero que esa labor que estaba haciendo el profesor en el aula, y en gran parte también el propio alumno, actualizándose y un poco llevando sus currículos ya un poco obsoletos a su realidad laboral, a su realidad profesional, tenía que hacer un esfuerzo para ponerse al día, creo que se puede paliar con estas nuevas materias. No sé si en parte encontraremos otros problemas, como os decía, de los proyectos finales, pero creo que ahora mismo es la apuesta formativa más sólida. Que en el futuro estos estudios se deberían pasar a este otro rango, como nuestros compañeros en las áreas del diseño de producto, diseño de moda, sí, también lo creo. Creo que sería el camino siguiente. Que en la parte que os he dicho que teníamos una especialidad en diseño, paralelamente hay otra de artes plásticas, ahí en artes plásticas debería haber un graduado en fotografía. No obstante, pues bueno, ahora mismo lo que hay yo creo que se imparte con un magnífico nivel, y el alumnado que está en la calle pues así nos lo hace ver con su trabajo día a día, y son también nuestros referentes. No sé si me gustaría también que participarais y que comentarais algo o alguna cuestión. Tengo también un profesor por ahí de bachillerato, ¿no?, de la asignatura de fotografía. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te dicen los chicos? Los chicos están un poco perdidos, porque conocen, la verdad es que de esto luego conocen muy poco de lo que hay después, y van un poco
algunos les gusta y por eso se han metido, otros van probando el bachillerato, que es complicado la elección de estas cosas. No tienen muy clara la salida profesional, vamos, poquísimo. Los que la tienen más clara van directamente a los grados. Los que están en bachillerato es un poco, a ver, dentro del ámbito de las artes, que es un poco lo que les tira. Entonces cogen la optativa de fotografía, que no terminan el segundo de bachillerato, pues a ver, les atrae un poco, pero conocen muy poco, tanto de técnica como de salida. Entonces están un poco perdidos. Entonces esto les va a venir muy bien, vamos. El ciclo formativo sigue siendo una muy buena opción, es decir, que el hecho de que... Todos, la idea que tienen es esa, es intentar a ver, o sea, los que lo tienen más claro, a ver el ciclo de grado superior. Claro. Pero cuestiones más allá, grados, etcétera, vamos, no saben ni que existe, ni tampoco lo tenía yo muy claro, realmente, porque tampoco es que esté demasiado claro. Es que se ha quedado, digamos, ya os decía, al final han sido las propias universidades de manera individual las que han desarrollado los currículos, los han movido, los han elevado a la ENECA les hace sus informes, los emite, o si los echa para atrás, manda a rectificar. Y al final no ha sido apoyada realmente a nivel estatal, sino que los poquitos que hay oficiales en universidades públicas se han movido así. Sí, iniciativa propia, cayendo la cosa por mi propio peso, supongo, pero si no. Y no obstante, el hecho de que piense que debemos estar a nivel el equivalente a grado universitario, ni mucho menos va contra el ciclo formativo. El ciclo formativo del técnico superior es ahora mismo la titulación más alta en el sentido que disponemos. Claro, quizá lo que no tienen muy claro es eso, la posible diferencia también entre lo que es la formación que te da y las posibilidades profesionales saliendo del ciclo formativo de grado superior y de lo que podría ser posibilidades profesionales después del título de grado. Tampoco está demasiado claro. Sí, y luego también... ¿Qué te aporta más? No, que por lo menos a este nivel no lo tienen nada. No, normal. Yo sí que... Dime. ¿La situación es igual en otros países europeos o en Estados Unidos, por ejemplo, o existe la carrera como tal? En muchos países existe la carrera como tal, en otros no, en otros siguen siendo enseñanzas, instituciones académicas no universitarias, pero en muchos ya está desarrollado como tal. Por ejemplo, en Portugal, los chicos nuestros de ciclo formativo, cuando van a Portugal a hacer prácticas o a cursar allí, normalmente van, antes solían ir por trimestres. Ahora mismo que ya tenemos, porque por trimestres lo que hacíamos era validar que parte del curso había estado en otro país y traía unos ejercicios y tal, pero finalmente, digamos, seguían el plan español, el plan de nuestra escuela. Ahora mismo, como los créditos FTS lo que permiten es la movilidad, aunque en nuestro plan formativo aparezca una asignatura que no tenga una similitud exacta con esa universidad de Portugal donde va a cursar, porque los chicos se van a las universidades, allí sí está el grado en fotografía, y si nuestro chico necesita cursar X créditos FTS, puede no cursar exactamente la misma asignatura que hubiera cursado aquí, puede allí cursar otra, pero al final su titulación es reconocida, lo único es que tiene una vía diversa, es decir, unas posibilidades alternativas al resto de sus compañeros. Su titulación es la misma, solo que no ha cursado teoría de no sé qué, sino teoría de no sé cuántos. También eso enriquece y permite que el alumno desarrolle de alguna manera su propio currículum. O te puedes ir específicamente a una universidad porque sabes que allí se hace hincapié en un área que tú quieres especializarte, ¿no? Entonces, eso sí te lo permite los créditos FTS. Ya no, antes lo que hacíamos era cuando buscábamos escuelas o universidades, teníamos que encontrar una similitud exacta entre la asignatura que teníamos que cursar aquí y encontrar una que fuera casi idéntica en la escuela donde iba, y eso era muchas veces muy complicado, muy complicado. Ahora mismo ya no es así. Tú tienes que completar tu formación y va a ser diversa de la formación que tiene tu compañero y no pasa nada. Y los dos tenéis el título de técnico superior en fotografía, ¿no? No sé si me he perdido en la pregunta. Una opinión. Bueno, en Estados Unidos, por lo menos desde hace poco, que yo sepa, en torno a los años 30, 1930, creo que ya hay enseñanza universitaria. Sí. Nada más, o sea que nos llevan casi un siglo de ventaja. John Goodman, ¿no? Estuvo allí. John Goodman se formó y fue profesor. El grupo F64, de los que Ansel Adams, Dorothy Lance, White, y encima prestigiosos fotógrafos, por lo cual a lo mejor es esa forma de ser tan pionera
y esa revolución económica e industrial pues es lo que nos lleva por delante. No cambiar de ventana. Yo creo que algunos de los problemas que tenemos aquí, uno, el movimiento pendular, es decir, cada gobierno decide cambiar la norma. Totalmente de acuerdo. La difícil adaptación o la lentitud que esa distribución de competencias estatales, autonómicas y locales hace que cada uno elija su propio camino y al final lo que produce es confusión en los alumnos y en los profesionales que se dedican a la fotografía. Y además... Y los docentes. Y en los docentes, sí, pues me refiero a los englobados, defendía así los docentes. Y además yo creo que lo que hace falta es plantearse lo que tal un poco antes de la enseñanza alternativa. Yo creo que tiene que haber todavía una revolución para adaptarse a los nuevos tiempos. La enseñanza, el modelo que se sigue en Europa, parte de la revolución industrial, cuando se fabricaban clones de estudiantes destinados a producir ingenieros y obreros que trabajaban en las fábricas, y hoy eso ha cambiado. Por eso tenemos esas altas tasas de paro, en torno al 26%, porque no se está preparando a la sociedad para los nuevos trabajos que surgen. La fotografía hoy produce muchas cosas en las que los que se quieren dedicar tienen muchas carencias, y creo que eso tiene que ser una revolución que empiece desde abajo, donde se empiece por la motivación, por la enseñanza creativa, especializada e individualizada. Si no es así, entonces en cuanto nos comenta eso, creo que iremos por la camino. Totalmente de acuerdo. Además, este movimiento pendular que comentas, al final alguien me comentaba, bueno, y al final, ¿qué ley crees tú? Mira, yo no sé de leyes, a mí me da igual. Claro. Solamente consensúen, acuerden un sistema educativo validado por los profesionales, validado por las instituciones, validado por todos los partidos políticos y validado por los especialistas en cada una de las áreas. Y lo dejen estar 30 o 40 años, o 50, y después ya veremos. Es decir, solamente un modelo, ¿cuál? Mira, yo no lo sé, y además es que no soy quien, pero que junten a todos los expertos, que lo apoyen todo el amplio abanico de posibilidades, digamos que tenga el máximo respaldo social, profesional, formativo, académico, lo que están demandando las empresas, lo que están demandando la sociedad, lo que todos los sistemas de enseñanza, y lo dejen estar, y ya está, no sería más que eso. Pues no sé, ¿queréis contar algo? Y para los que digamos que ya se nos ha pasado un poco la edad de cursar el grado, he visto ahí que ha señalado la EFTI. El resto no los tengo yo muy controlados, pero... A ver, yo, y además, lo digo convencida, no sé, porque ya estoy entrando en esa misma edad de... Totalmente convencida, nunca es tarde para nada. No, a ver, Nunca, jamás. No me refiero a... Y conocer a este profesor de historia, grandísimos fotógrafos que comenzaron su labor, a lo mejor con Margaret Cameron, ¿no? Me parece que le regalaron una cámara a su hija cuando se casaba, y bueno, pues fue una magnífica fotógrafa. A ver, uno está ya, digamos, en el ámbito laboral, con lo cual se reducen un poco las posibilidades. Yo me refiero, cuando tú formarte fuera, precisamente estoy preguntando que para los que, digamos, en la época de estudiantes, ¿vale? Por suerte estamos trabajando y que queremos formarnos, le estoy preguntando qué nos recomendaría, porque he visto ahí que la EFTI, ¿no?, que está en Madrid. A ver, lo que recomiendo es todo. Es decir, cualquier inquietud fotográfica le tienes que dar salida. Le puedes dar salida con libros, le puedes dar salida con una agrupación fotográfica como la que tenéis aquí el orgullo de tener. Le puedes dar salida a través de formación reglada y a través de formación no reglada. Aquí os he hablado de la formación reglada porque, bueno, es algo que aparece un poco difuso y no tenemos claro. Pero al final, los referentes, el comentar con nuestros compañeros, comentar con otros conocidos. EFTI está muy bien, pero no es oficial. Pero está muy bien. Entonces, pero es carísima, también os lo digo. Es decir, ¿qué es lo mejor? Pues no lo sé, tenéis que investigar. Lo primero es saber qué es lo que vosotros deseáis. Si sencillamente queréis disfrutar, si sencillamente queréis aprender, si queréis tener una perspectiva general, deberéis buscar unos cursos que os den esa perspectiva general. Si lo que queréis es especializaros porque sois profesionales y queréis, no sé, investigar en un área específica que a lo mejor no habéis podido desarrollar en vuestro día a día, pero sí que tenéis esa inquietud,
pues localizar eso y hacerlo. Yo creo que en el momento que comienzas a hacer cursos, la vida te va llevando y de un curso sale otro y a lo mejor uno es arreglado y a lo mejor otro no lo es. No por irte al curso más caro vas a tener lo mejor. A veces el irte informando poco a poco puede ser más positivo para que cuando ya digas voy a invertir aquí un buen dinero ya sepas muy bien qué es lo que quieres y si eso que es tan bueno se adapta a ti o no, ¿vale? Entonces, si es un punto de entrada, pues buscar siempre cursos cuya programación, que también que os den de manera previa la programación de esos cursos, que no sea solamente el título, sino que os den detallado qué sistema y qué metodología van a llevar. Y si es un primer contacto, pues intentaría hacer algo general, que tocaras distintas disciplinas, que tocaras un área técnica, que tocaras un área histórica, que tocaras un área teórica, que tocaras, que tuvieras una perspectiva lo más amplia posible. Y si haces eso y ves que lo tuyo es un ámbito concreto, pues a partir de ahí lo mismo, seguir formándote y... Cuando vayáis a invertir mucho dinero, pensároslo bien, tener referencias, hablar con gente y ver si os vale la pena. O sí, que a veces nos pasa, a mí la primera quiero hacer un curso, pero tal vez ese curso aún no lo voy a aprovechar bien, porque no estoy suficientemente formada en ese área, que a lo mejor necesito una formación inicial previa para llegar a ese curso y tener un mayor aprovechamiento. Entonces, EFTI, pues, de entrada, pues a lo mejor no, por lo que tienes y por su coste. A lo mejor dentro de 4 años ya lo tienes muy claro y dices, sí, es que quiero este de EFTI. Si tú ya lo sabes que quieres ese, ya sabrás por qué es. Entonces, gástate el dinero y hazlo, ¿vale? Y en cuanto a esa formación que están comenzando, que es pública y que se están dejando arreglar, la implantación, porque has hablado 4 escuelas, Tomelloso, Cuenca, en Ciudad Real, por ejemplo, ¿eso llegará a implantarse? En Ciudad Real, otras escuelas, por ejemplo, de otras provincias? ¿Hay más escuelas de Bellas Artes? A ver, somos escuela de arte. Ahora mismo la norma salió, el decreto, como veis, era de 2012. Entonces, sí que es cierto que el Real Decreto obligaba a que se implantara en ese curso académico. Pero algunas comunidades, como no ha dado tiempo a desarrollar la normativa específica, lo han aplazado. Por ejemplo, sé que Madrid no lo va a implantar ya, sino que lo ha aplazado para el próximo curso. Y desarrolla el currículo autonómico durante este año. Nosotros lo desarrollamos el año pasado, ya está casi en vías de publicación, pero aún no se ha publicado, ¿no? Entonces, en toda España, si no se ha implantado en este curso, se implantará el próximo curso. Ahora mismo las escuelas de arte que hay en Castilla-La Mancha son estas 4 que os comento. Además de estas está la de Toledo, Guadalajara y Ciudad Real Capital. En esas 3 escuelas no está implantado el ciclo de fotografía. No creo que Ciudad Real y que Toledo lo quieran implantar. No sé si en el futuro Guadalajara, que es las últimas escuelas que se crearon, fueron Guadalajara y Albacete. Entonces Albacete sí lo solicitó y lo consiguió implantar, pero Guadalajara, su programa formativo apunta más bien hacia el diseño de interiores y el diseño gráfico. A lo mejor cambia en el futuro el equipo directivo y le quiere dar otra perspectiva, pero que yo sepa, ninguna de estas escuelas va, o sea, de las escuelas que os comento, de Guadalajara, Ciudad Real o Toledo, quiere implantar el ciclo de fotografía. Lo normal es que se queden en estas escuelas. Sí que es cierto que se nos comentó que había un plan regional de desarrollar un mapa formativo, un mapa de escuelas, estudiarlo y analizarlo, pero eso sería muchos años vista. Perdona, también hay otra opción de los grados superiores, de los grados formativos de los grados superiores, que es el e-learning. Sí. Entonces, hay otras vías, las cosas de transporte y tal, que sí lo llevan implantado y más en Castilla-La Mancha o informática, por ejemplo. En la Escuela de Arte de Tomelloso no tenéis... No, el e-learning se está desarrollando incluso en bachilleratos, pero no en el bachillerato de arte, que se supone que es más presencial, y se está desarrollando muchos ciclos de formación profesional, pero ninguno de artes plásticas y diseño.
Son enseñanzas que tienen una difícil, se puede hacer e-learning, pero requiere más inversión en dotación, requiere más realización, o bien de grabación, o bien de conferencia, porque tiene una carga práctica más grande. Sí, posiblemente en el futuro haya planes paralelos y en las escuelas que ya lo tenemos implantado sería más sencillo, porque también otra posibilidad que tenía la FP, que en su día nosotros tuvimos, pero no se ha llegado a consolidar, fue la enseñanza modular. Es decir, que en el plan de asignaturas que os he puesto, alguien diga, no, es que yo solamente quiero cursar proyectos de fotografía. Y entonces no te inscribieras, no te matricularas de todo el ciclo, sino que te matricularas solamente en las asignaturas que quieres cursar, ¿no? Como pues incluso un reciclaje profesional o algo así. Pero tampoco se ha desarrollado la enseñanza modular. Y el e-learning, imagino que en el futuro se irá desarrollando, pero en estas enseñanzas, por el requerimiento que tendría, puede que vaya más lento. Si queréis comentar algo más, voy a enseñaros, si os parece, algunos trabajos de los alumnos de los últimos años, bueno, para que os hagáis un poco una idea de los trabajos que realizamos. Bueno, pues os voy a enseñar, por ejemplo, este. ¿Qué tal vamos de hora, Pedro? O sea, que no está previsto. ¿Vamos bien? Vale, pues os voy a explicar, por ejemplo, este proyecto es de una chica, de Estefanía Rodríguez, y los proyectos que entregan los alumnos tienen varias áreas. Además del proyecto en sí, además de lo que es la realización de ese proyecto, tiene una parte de memoria en el que desarrolla todo su planteamiento, todas las inquietudes que va a desarrollar, en el que tiene un sustento teórico en la historia de la fotografía o en la teoría de la imagen o en referentes históricos o actuales o en movimientos estéticos o plásticos del pasado o del presente, es decir, que tiene un sustento en el que todos los proyectos deben ir apoyándose. Estos se entregan en un documento, en una memoria, y suelen tener una memoria, un testimonio gráfico, es decir, una especie de evolución de cómo ha sido el proyecto, o bien en bocetos, o bien en grabaciones, o bien en un making of, o bien en una evolución de las primeras líneas de trabajo y de cómo ha ido evolucionando el proyecto, y se plasman en distintos documentos. Esta parte que os enseño es el PDF de la memoria. Esta chica realizó un proyecto sobre la minería en Almadén, y esta es, digamos, este es el libreto de la memoria. Aquí nos habla de la justificación del proyecto, el estudio histórico-artístico, que es un requisito indispensable en todo proyecto, la memoria, basándose en los aspectos que después evalúa el tribunal, que sería la comunicación, aspectos estéticos, aspectos técnicos, aspectos económicos y las fuentes de documentación. Y después ese testimonio gráfico en el que habla de una tormenta de ideas durante las tomas y después modelando el proyecto, ya llamado así. Aquí nos va hablando de la justificación del proyecto, ¿no? Por temas, sobre todo en este caso familiares, de su abuelo, que había sido minero, etcétera. Es decir, que cuando se plantea la temática del proyecto, el alumno no tiene ninguna cortapisa. Sí tiene esos condicionantes de entregar una memoria, etcétera, etcétera, pero en cuanto a la temática a desarrollar es totalmente libre. Va asesorado por un tutor, por un profesor, que él escoge de entre los disponibles del centro y le lleva un asesoramiento de 1 hora semanal. Aquí hace la justificación, todo esto es la maquetación de su memoria, su introducción. Hace el estudio histórico-artístico y va planteando dentro de lo que es el documentalismo social todas las partes de ese documentalismo social en el que ha ido basando su proyecto a nivel de antecedentes de fotógrafos, a nivel de antecedentes de plasmación de todas de todo este tema de la minería. Presenta algunos fotógrafos que trataron este tema y nos enseña algunos ejemplos. Son, digamos, los grandes de la fotografía. Después lo lleva también en Europa, algunos de los referentes que plantea.
y va explicando pues un poquito la evolución, cómo se va evolucionando también. Después, más próximo al retrato, el documentalismo soviético también, cómo tratan esta fotografía industrial, también en España, en Rusia, en Europa. Después nos habla también de la fotografía humanista, por esa carga que le quiere dar también al proyecto, no solo industrial o documentalismo, sino también más humanista. Todo esto es la documentación que ha requerido para poder hacer su proyecto. En la memoria nos habla de los aspectos de comunicación, porque el fin último de este proyecto era realizar una exposición. Podría haber sido otro, podría ser con fines editoriales, con fines y en este caso lo que quería era procurar una exposición. Se llamaba Las entrañas de la tierra, se llamaba esta exposición. Y aquí ya nos va poniendo las imágenes con su ficha técnica. Las imágenes, además de en esta memoria, con la ficha técnica, durante la exposición, porque los proyectos finales son defendidos por el propio alumno en un acto público delante del tribunal. El tribunal está presidido por el director o por un inspector de educación, secretario del centro y luego 3 profesores de las especialidades asociadas al ciclo. Por norma general, profesores de fotografía, de proyectos de fotografía y normalmente un profesor o profesora de historia del arte. Entonces, se hace un acto público, se invita a todo el centro y se invita también a todos los medios a participar y el alumno expone su proyecto. Lo expone primero toda la parte, lo explica, lo justifica, etc. Y en paralelo se ponen una serie de caballetes con todas las obras impresas ya en formato grande. Esto es para que veáis un poco el proyecto. Voy rápida para que veáis también un poco de cada proyecto, ¿vale? Esto es lo que os decía, el testimonio gráfico, es decir, cómo ha evolucionado el proyecto, qué referentes, qué bocetos ha tenido, etc. Y además del propio proyecto como tal, que serían las fotografías, también se acompaña normalmente de un audiovisual, o bien un audiovisual, algunos alumnos lo enfocan a un audiovisual promocional, otros lo enfocan hacia la parte más comercial para difundir ese proyecto, otros también lo hacen digamos con un aspecto más emocional, ¿no? Más de los sentimientos que les ha surgido con ese proyecto. Digamos que aquí serían las distintas tomas. Y ahora os voy a poner el audiovisual, porque me interesa también que veáis distintos tipos de proyectos de distintas áreas. Going nowhere.
Pues os voy a poner solo otro proyecto más para no dilatarnos mucho. A ver. Hacen aquí. Mira, aquí no. Porque así lo comentaba. No. Además tendría que ser, que nos pusiera o... Digamos que aquí es un poco más institucional, más... Bueno, aquí es un proyecto que se ha entregado ahora en esta última edición del curso pasado, aquí en el estudio histórico-artístico. Este es un proyecto, era muy difícil porque la alumna quería hacer un proyecto muy íntimo sobre los trastornos del sueño, de una manera muy onírica, pero sobre los trastornos del sueño. Imaginaros de entrada qué tema más difícil para un proyecto. Este es el índice de la memoria que os decía, hace una descripción del proyecto, de los puntos de análisis, hace también un previo de la clasificación internacional de los trastornos del sueño, es decir, investiga en ese área para poderlo luego llegar y plasmar en el proyecto. Nos habla del sueño con información científica, con una parte más de interpretación, con una parte de psicoanálisis. Después nos habla del surrealismo, ya está optando por una vía que plásticamente va a desarrollar. Nos habla del surrealismo, de los argumentos, de la inspiración, de las técnicas y del surrealismo en la fotografía. Ya va centrando el tema y llevándolo a un área plástica. Después nos habla de artistas, tanto del sueño en el arte, de la representación de la inquietud, desde la enfermedad, en el arte desde la enfermedad, mundos construidos visualmente, nos habla del espejo o bien de ocultar la identidad. Después nos hace una reflexión final analizando la información y después la parte de documentación bibliográfica, vídeos y de páginas web. Va desestructurando aún más todavía los contenidos y hacemos una visión rápida del proyecto, hace la descripción, va acompañando de imágenes, los puntos de análisis y va haciendo, aquí nos hace la clasificación internacional de los trastornos del sueño y va, cada uno de esos trastornos ha seleccionado, creo que son 10, y de esos 10 trastornos los ilustra con una imagen. Entonces los va explicando, el insomnio, la narcolepsia, la hipersomnia, la apnea del sueño, es decir, hace un trabajo de documentación muy fuerte, previa. Después ya en la parte de interpretación habla también de Sigmund Freud, de cómo estudiar el sueño, del surrealismo, todas las técnicas surrealistas en distintas superficies plásticas, con distintas derivaciones, y después se centra ya en el surrealismo en la fotografía. Nos habla sobre todo de Man Ray, del sueño en el arte, ya se centra no en la fotografía sino en la parte del sueño a lo largo de la historia del arte, cómo se ha ido plasmando gráficamente todo el mundo de los sueños. Nos habla también de los artistas, de cómo representan esta inquietud. Aquí ya se van centrando en distintos fotógrafos, muchos de ellos contemporáneos. También artistas que desde las distintas enfermedades fueron plasmando, desarrollándolo en el arte. Después también va hablando de la construcción artificial de esos mundos oníricos y de cómo determinados artistas en distintas disciplinas han plasmado eso mediante la construcción de mundos. Nos habla también del espejo como deformación de la realidad, como reflejo de sí mismo, etc., en distintas disciplinas fotográficas, artísticas, y también nos habla del tema de ocultar la identidad, también desde máscaras, la fotografía, la pintura, etc. Hace una reflexión final y aquí nos da toda la documentación que ha manejado. Aquí ya se centra en lo que es la memoria, eso era un poco el paso previo. ¿Cuál es la finalidad? Que va a hacer una investigación personal de cara también a una exposición, todos los elementos comunicativos, la transmisión del mensaje, aspectos técnicos y estéticos, un organigrama de cómo ha planteado el proyecto, como veis, de septiembre a febrero, una memoria técnica de primeras pruebas, de bocetos que va planteando, un poco la evolución, va seleccionando ideas con las que trabajar, va un poco seleccionando imágenes, va haciendo también pruebas de impresión, pruebas de gran formato
y luego ya después va haciendo un análisis, porque os comento otra vez, esto es, digamos, el libreto de mano, el manejo, pero mientras ella va presentándolo, todas las imágenes estaban expuestas, impresas en grande. Aquí nos las presenta y nos las analiza de manera detallada en aspectos morfológicos, interpretativos, etcétera. Nos habla también a nivel técnico cómo la ha resuelto, qué técnicas ha utilizado para su realización y para su postproducción, y la ficha técnica de cada una de las tomas. Aquí también analiza otra imagen, va analizando todas las imágenes. ¿Son imágenes suyas o históricas? Suyas, este ya es su proyecto. Estas imágenes que analiza es su proyecto. Todas estas imágenes, este es su proyecto, ahora las veremos. Datos de la exposición, la elección del papel finalmente para su exposición, la elección del soporte, el cartel publicitario que anunciaría esa exposición, un catálogo para la realización de esa exposición, un catálogo digital y la producción audiovisual. Y después aspectos económicos de todo lo que es la realización de toda la producción. Después todos los componentes que ha entregado en el proyecto, como es un proyecto amplísimo. Las imágenes serían estas, nos las entrega en JPEG, nos entrega los RAW y nos entrega en TIFF de resolución para poder hacer cualquier impresión, es decir, para poder ir a catálogo. Vamos a verlos en esta para ir más rápido si queréis. Este sería ya el proyecto. Las imágenes que presentó impresas se ve bastante peor ahí en el proyector. Y cada uno, ahora lo vemos, porque claro, no me acuerdo de qué fenómeno del sueño, que son los suyos. En el título nos indica, ahora os digo cada una de ellas, a qué trastorno del sueño pertenece. Esta es ella, es un autorretrato de la alumna. Y deciros también que la alumna sufría trastorno del sueño, por eso desarrolló este proyecto de manera tan personal. A ver, aquí lo vemos. En este caso, esta imagen era piernas inquietas, en este caso era el insomnio, está lo de abajo. Aquí era narcolepsia, terrores nocturnos, sonambulismo, hace 3 tomas del sonambulismo, bruxismo, apnea del sueño y despertar confusional. Esos son los trastornos del sueño que ha ilustrado. Y finalmente también entregó un audiovisual. Vale, aquí estaban en distintas resoluciones, los RAW, lo que era el estudio histórico-artístico. Vamos a ver el audiovisual y si queréis con esto nos despedimos.
Bueno, pues por mi parte nada más. Te quería hacer una pregunta. ¿Todos estos proyectos salen entonces del ámbito educativo o solamente tienen la finalidad de terminar los estudios? ¿Hay alguna forma de cualquier persona de la calle acceder a consultar o a ver estos proyectos? Ahí, para que una persona de fuera pudiera acceder, tendría que ser con la autorización del alumno, si no sería imposible. Sí que es cierto que muchos, porque no solamente en fotografía artística se hacen proyectos, sino gráfica publicitaria, en diseño de productos, entonces animamos al alumnado a que es una inversión de tiempo inmensa, de dinero, no os podéis imaginar, de esfuerzo, de implicación, de motivación, es decir, esto que hemos visto lleva un esfuerzo bestial. Sí que animamos a que los chicos, a que si realmente el proyecto final ha versado sobre una exposición, que se animen, que la muevan, que vayan a museos, que la ofrezcan en galerías, es decir, que el chico ese trabajo que tiene es suyo, que lo mueva y que lo distribuya y que lo saque a la luz o que lo ponga en una web, ¿no? No todos lo hacen porque al final la rutina del día a día todo nos lleva a unas cosas y a otras y siempre vamos dejando atrás estas cosas, ¿no? Pero sí que en la escuela tenemos la base de datos de todos los proyectos para la información del alumnado, para un acontecimiento como hoy, que es una exposición pública. Pero para consultar un proyecto individual de un alumno, una persona de fuera, tendría que pedir expresamente autorización a ese alumno. Nosotros solamente haríamos de mediadores. Y porque no se he puesto, yo estos últimos años tenía seleccionados 10, pero bueno, creo que no comemos el tiempo, imagino que tendrán que preparar para la siguiente ponencia. Gracias a vosotros.